Gracias, presidente. Ante tantas promesas falsas que se dijeron en diciembre y en toda la campaña multimillonaria de spots para engañar el verdadero contenido de estas leyes, vale la pena destacar varios asuntos. Uno, se modifica el gobierno corporativo tanto de Pemex como de CFE. El gobierno federal se convierte en el nuevo propietario. Ya no será el administrador de las empresas, sino será un gobierno propietario. Se anula toda autonomía de gestión. El gobierno tendrá una enorme injerencia en varios aspectos. En primer lugar, la determinación de las reglas de organización, en la designación de consejeros, en sus remuneraciones, en definir un dividendo adicional a su régimen fiscal en cada empresa. Además, se anula con esto la productividad, la competitividad, la potencialidad que hoy tienen las empresas. Se independiza el régimen de remuneraciones para que sean ellos mismos los que decidan y ya no el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados, quienes fijen sus remuneraciones. Será un Comité de Recursos Humanos y Remuneraciones del mismo Consejo en el que participe el secretario de Hacienda, quien seguramente tendrá un peso suficientemente grande para decidir sobre todo esto. ¿De cuál autonomía están hablando? ¿Podríamos aceptar que un transitorio amañado en la reforma constitucional estuviera por encima del artículo 127 constitucional, que establece que nadie puede ganar más que el presidente de la República? Evidentemente que no. El artículo 12 de la ley de Pemex y el 11 de la CFE establece que serán dirigidas, administrados por un consejo de administración, que habrá un director general, lo cual no modifica la situación actual. Están integrados por 10 consejeros, de los cuales 5 serán funcionarios designados libremente por el Ejecutivo, lo cual asegura la injerencia preponderante del Ejecutivo en todas las decisiones de estos organismos. ¿De cuál autonomía se habla? El dictamen propone la designación de consejeros independientes sea ratificada por el Senado a propuesta del Ejecutivo, pero se establece que si en 30 días el Senado no lo hace, se entenderán como ratificados. Evidentemente que no se trata de una verdadera autonomía de las empresas, ni de propiciar su profesionalización de los órganos de gobierno. No interesa el hecho de un proceso de selección más estricto a través de la evaluación de personalidades de la sociedad civil, mucho menos de instituciones académicas o de investigadores vinculados al sector energético y sin la participación del Ejecutivo. Eso sí sería darle transparencia y profesionalismo a las empresas. Pemex y CFE se establece que los directores generales serían removidos directamente por el Ejecutivo y los convierte en puestos políticos a modo del Ejecutivo en turno. ¿De cuál autonomía están hablando? Sustituyen la ley para autorregularse. En el dictamen se propone que además de las comisiones del Consejo de Administración, de Auditoría, de Recursos Humanos, de Estrategia y de Inversión, se adicione uno que se llame de adquisiciones, arrendamientos y obras, dado que van a eliminar las leyes para autorregularse, para poder definir ellos
todas las decisiones. En el dictamen se liberaliza, por llamarlo de algún modo, a Pemex de la observancia de las leyes de adquisiciones, de la ley de obra pública. La responsabilidad del Consejo de Administración será emitir las normas correspondientes. ¿Para qué necesitar las leyes si se sienten los nuevos dueños de Pemex y de CFE? Dominará entonces la autorregulación, conculcando, anulando las facultades legislativas del Congreso de la Unión. Se anulan porque se crea también en este dictamen, se anula el plan de negocios quinquenal que había propuesto el Ejecutivo y se cancela la Estrategia Nacional de Energía. No hay una visión de largo plazo, no hay Pemex ni CFE para después, solo importa el hoy, el monarca, el hoy, el presidente. No importa el futuro de la nación, no importan las futuras generaciones, importa el hoy, la sobreexplotación de hoy, el saqueo de hoy. No habrá un después. Por eso se cancela. ¿Para qué la planeación ni siquiera quinquenal? ¿Para qué una estrategia de largo plazo? Se introduce la figura de un comisario independiente encargado de formular un informe de evaluación, mismo que nombrará la Cámara de Diputados, pero a propuesta de una terna que propongan empresarios, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Debiera ser la Auditoría Superior de la Federación las que le propongan una terna a la Cámara para elegir, nombrar este comisario, porque no hacerlo convierte a Pemex en anular la evaluación de un órgano muy importante. Se elimina la obligación de informes trimestrales sobre su operación y gestión. No van a rendir cuentas a nadie. Será solo el informe del comisario supuestamente independiente, porque vendrá de los empresarios, el único que rinda el informe. Se anula entonces la facultad del Congreso en materia de fiscalización, y por lo dicho aquí falsamente por Penchina, sí se pulveriza Pemex, sí se desmantela CFE. En el artículo 59 de la ley de Pemex, en el artículo 57 de la CFE, se establece la pulverización a través de creación de tantas subsidiarias y tantas filiales como haga falta. Este sinnúmero de empresas encargadas de operar cada una de las asignaciones facilitará la migración de asignaciones a contratos y en consecuencia la privatización de estas empresas. Se trata de dividir a las grandes empresas para facilitar su privatización. Se crea este dividendo en forma muy grave, porque además, de manera cínica, se dice que será de 30% durante este sexenio. Ya después, allá en el 2026, en el 2027, se reducirá a 15% y luego a 0%. Aquí la pregunta es, ¿habrá Pemex para el 2026? ¿Habrá Pemex y CFE en el 2027? Los planes de inversión se anulan. Si ya solo dejan algunas otras actividades, termino diciendo lo siguiente: el gobierno se pasa de un gobierno del Estado que incluya los poderes de la Unión a un gobierno propietario, a un ejecutivo, a un gobierno unipersonal, presidencialista, por no decir monárquico. El nuevo propietario de Pemex y de CFE será Enrique Peña Nieto, porque solo habrá Pemex y CFE para este sexenio. Entonces vale la pena recordarles que Pemex y CFE
que el petróleo son de la nación, que las empresas son del pueblo de México, que la Constitución mexicana no establece la monarquía, que sigue estableciendo un Estado-nación donde existen tres poderes, más órganos como unos órganos de control, como órganos de regulación en un Estado que, si es democrático, debiera haber equilibrios, debiera haber controles democráticos. Eso es lo que están queriendo hacer, un régimen de excepción cuasi monárquico, de un presidencialismo energético, y esto representa una enorme regresión contra el patrimonio de la nación, contra la separación de poderes, contra la democracia, van en contra de la nación, y esto es lo que ustedes dicen que va a funcionar. En muy poco tiempo, antes de que termine este sexenio, volveremos a hablar. ¿Es cuanto? Gracias, senadora. Presidente, primero yo tenía preparado una intervención, pero me parece muy importante precisar algunas cosas que acaba de decir la senadora que me antecedió en la palabra. Ella dice que todos los cambios que se están votando es porque la producción del petróleo ha caído, que nuestro país se encuentra rezagado, que la irresponsabilidad de algunos nos ha tenido en estas circunstancias, y que la inversión de Pemex es tan alta que francamente solos no podríamos. Yo lo primero que quisiera decir es que México produce más petróleo del que necesita, y a pesar de que produce mucho petróleo, porque producimos ahorita 2.5 millones de barriles diarios, y nuestras refinerías, tan solo ellas, necesitan 1.6 millones de barriles al día, pero no se les da, solamente se les da la mitad de lo que necesitan, algo así. Y lo que en realidad está pasando, la verdadera razón de esta reforma energética así llamada, es la presión que tenemos de parte de Estados Unidos para venderles petróleo, es aumentar la producción de petróleo lo más que se pueda para mandarlo a Estados Unidos, lo cual es una decisión muy irresponsable. Estados Unidos tiene prohibido en su ley la exportación de crudo. Ellos no quieren ser una república bananera, exportadora de materia prima e importadora de derivados. Lo que quieren hacer de México. Lo que quieren hacer de México es eso, una república bananera donde solamente exportemos crudo y ellos nos vendan, como ahorita nos venden el 50% de las gasolinas. México está importando casi la mitad de las gasolinas que necesitamos porque tenemos, y esa fue una decisión justamente de Calderón, de tener las refinerías a un 60% de su capacidad. Durante los más recientes gobiernos se tomaron decisiones muy irresponsables. Por ejemplo, la producción de Cantarell en 2004 era de 3.4 millones de barriles al día, ella solita. Ese campo solo nos daba 3.4 millones de barriles diarios de petróleo. Ahora da mucho menos. En Chicontepec, necio Calderón, por más que los expertos le decían, esa inversión no resulta productiva, es pura pérdida, se insistió en invertir en Chicontepec, donde cada barril cuesta casi $300. Las refinerías, decía yo, producen al 60%. Algo gravísimo es que durante el gobierno de Fox, por ejemplo, cuando él llegó en el 2000, teníamos 64 plantas petroquímicas, y al término de los gobiernos panistas nos quedamos con 15 plantas petroquímicas, y entonces estamos importando una cantidad enorme de petroquímicos.
Teníamos una planta, una flotilla de barcos, se llama flota petrolera, muy grande, de 38 grandes embarcaciones. Se desmantelaron con Calderón, se chatarrizaron, se vendieron, se perdieron, y hoy quedan 15 muy pequeñas, y la mayoría las tiene Oceanografía y otros. Pero la peor falsedad de todo este debate es que desde diciembre el propio Peña Nieto viene diciendo una y otra vez los spots a todo lo que dan en radio y televisión, una y otra vez: con la reforma energética vamos a aumentar el petróleo, va a aumentar la producción de petróleo porque está cayendo. Si la caída de la producción de petróleo significara la parálisis del país, bueno, algo tendríamos que hacer, pero si lo que nos sobra no lo estamos aprovechando para crear valor agregado y exportar valor agregado para multiplicar el valor del petróleo, es una decisión equivocada. Pero si ahora vamos a sobreexplotar los yacimientos petroleros solamente para aumentar a como dé lugar la producción de petróleo, es todavía otra decisión más irresponsable. Termino enseñando una gráfica que da Pemex y apenas son datos recientes. Esta gráfica dice que en todo el sexenio de Peña Nieto no va a aumentar la producción de petróleo, que el argumento de los spots, de sus discursos, del discurso que me acaba de anteceder, es de que con esta reforma vamos a aumentar la producción de petróleo. No es cierto. En todo el sexenio no puede aumentar la producción de petróleo si nos atenemos a los datos científicos. Cuando va a aumentar es cuando vengan las aguas profundas y todo eso, que ya será por allá en el 2026, que no sé si para entonces exista Pemex. Termino diciendo: ¿qué es? Si se atreven a decir con tanta contundencia que va a aumentar la producción de petróleo, y al ratito que pueda, en otra intervención, voy a señalar artículo por artículo, todos los artículos, decenas de artículos en las leyes que meten para sobreexplotar los yacimientos actuales, hacer lo que hizo Calderón y Fox de sobreexplotar Cantarell, y esa es una razón de la caída de la producción que tenemos hoy. Y lo que quiere hacer Peña Nieto es lo mismo que Calderón, sobreexplotar ahora Kuma-Lopsap, son toda la bola de pozos que están alrededor de Cantarell y que están dando la principal producción actualmente. Quieren saquear en el menor tiempo posible nuestros yacimientos petroleros. Por lo menos eso dice la ley. La sobreexplotación, la coexistencia, el que esté Pemex arriba y las petroleras internacionales abajo, y entre las dos saquen lo más rápido que se pueda, en el menor tiempo posible, todo el petróleo que haya en nuestro país. ¿Qué le queda al futuro de México? Pues andaban fuera, vieron el reloj y vienen ahora a querer cerrar el debate con el abogado del PRI, que no sé si al PRI sí le cobre, pero entremos al tema. Decía el abogado del PRI que Pemex no es una empresa, y en efecto es un organismo público todavía, y que en estas leyes se está transformando a empresa. Si están migrando de un modelo de organismo público a empresa hasta ahora y hasta mañana que se van a votar las leyes, yo les pregunto: entonces, ¿por qué le dieron el trato de empresa de SADCB a lo largo de tantos años y hasta ahora vienen a legalizar la corrupción, a legalizar la violación constitucional? Ustedes dividieron a Pemex Petroquímica en Pajaritos SADCB, Cangrejera SADCB,
Cozoleacaque SADCB, Morelos SADCB, Escolín SADCB, Independencia SADCB, Camargo SADCB, Salamanca SADCB. Cada filial pagó traslado de dominio, se le aplicó un régimen hacendario especial, los costos de transferencia, y en 2004 se hizo una evaluación y el resultado fue un rotundo fracaso. Camargo, parada 10 años, Salamanca desapareció, Independencia produce 20% de su capacidad, Escolín fuera de operación desde hace 3 años, y ahora este es el esquema que están adoptando en las leyes que están votando. Y tengo aquí el informe que Pemex da a la SEC, a la Security, a la Comisión de Valores de Estados Unidos, e informa, le pregunta a la SEC a Pemex: dime cuáles son tus filiales y tus subsidiarias. Y Pemex contesta, página de Pemex, www.pemex.org.mx, inversión en entidades y compañías subsidiarias, y habla Pemex Exploración, Refinación, y habla PMI Trading, PMI HNA, Holding Petróleo España SL, Holdings BB, Norteamérica SADCB, etcétera, PMI LTD, Service BB, como me van a emocionar por el tiempo. Hay una lista que Pemex informa de sus filiales, de sus subsidiarias a la SEC. La pregunta aquí es, ¿por qué le dieron en trato de empresa si era un organismo público descentralizado? Si no era público, ¿por qué le dieron trato de empresa? Y sigue Pemex informando a Estados Unidos. Las subsidiarias, compañías, y hace diferencias, compañías de comercio o intercambio, y habla la lista. Se dedican a vender petróleo crudo, gas natural, productos petroquímicos en los mercados internacionales. La pregunta es, ¿cuánto ganan? ¿Cuánto petróleo vendieron? ¿Cuántos petroquímicos entregaron? ¿Cuáles son los resultados? Y dice, compañías subsidiarias corporativas, SADCB, si estas apenas hasta el lunes o cuando se publiquen las leyes van a ser empresas, ¿por qué desde antes les dieron el carácter de empresas? Pero por el tiempo me voy a ir a los resultados, que está interesantísimo. En otra oportunidad voy a regresar. Dice, inversiones en asociaciones joint ventures, o sea, las aventuras conjuntas, donde Pemex lleva minoría accionaria, entre 20 y 50%, y es una lista. Resultados, pérdidas, 100% de capital de inversión pública, y el resultado para el país, pérdidas. Tercer ejemplo y último, en 2011, Pemex adjudicó contratos integrales, Santuario, Carrizales, Magallanes, en esta manera de filiales y de subsidiarias. Y se la entregaron se asociaron con empresas transnacionales, con Schlumberger, con Halliburton, con Petrofac. ¿Con qué constitución, con qué leyes hicieron estas asociaciones? Junio de 2012, la segunda ronda de licitaciones en contratos integrales, Altamira, Pánuco, Tierra Blanca, San Andrés, 80,000 barriles diarios de petróleo que permitiría duplicar la producción según esto. ¿Con qué ley hicieron estas asociaciones? Porque Carlos Morales Gil, que ahora lo jubilaron voluntariamente a fuerzas, pero que fue el que dio los contratos a Oceanografía, fue el que hizo estos acuerdos, estos tratos, y que le dieron el esquema de filiales, tratando a Pemex como empresa privada, siendo un organismo público. Lo mismo puedo decir de Chicontepec y de muchos otros ejemplos. Pero termino diciendo,
la Auditoría Superior de la Federación calificó estas filiales fuera de la Constitución, al margen de la ley, y que el dinero no entró a la tesorería de la Federación, se escondió en un fideicomiso al que la propia auditoría le llamó tesorería paralela. Luego la Suprema Corte lavó todo eso, pero le preguntaría yo, ¿bajo qué legalidad le dieron trato a Pemex de empresa SADCB siendo un organismo público? Y pero ahí llegamos al fondo, porque lo que están haciendo es lo que acaba de decir el senador, están migrando legalizando este modelo que con cargo al erario público han hecho inmensas ganancias priistas, panistas y un puñadito de empresarios privados. No puedo irme de la tribuna sin hacer una aclaración porque gracias al senador Asunción Orihuela me dio este documento donde establece la ruta de producción de Cantarell. Yo hace un momento, por las prisas, porque aquí cada rato nos truenan, dije que la producción de Cantarell era de 3.5 millones de barriles diarios. La máxima producción de Cantarell, en efecto, es esta, pero Cantarell es un centro que está rodeado de varios pozos de Cumalopsap, y juntando la producción de la región es la cifra que yo di. Termino diciendo y haciendo una pregunta. Entre 1983 y 2003, Pemex obtuvo utilidades de 13.8 billones de pesos. Pagó impuestos por 14.2 billones de pesos, 103% de sus